Gracias. Listo. Bueno, entonces, para la grabación, pues, más que todo, hoy día vamos a ver la, voy a guiarnos un poco más respecto al solucionario del simulacro, que tal vez algunos ya dieron, bueno, o que ya han estado resolviendo, ¿no? En el curso de la semana. Más que todo, reforzando el criterio de la primera derivada y la segunda derivada. Porque luego el hecho de calcular derivadas, que es en la D, posiblemente en la C y también en la E, el hecho de calcular derivadas pues, no es del todo tan difícil, ¿no? Porque simplemente es cuestión de aplicar la derivación. Pero el hecho de entender el criterio de la primera y de segunda derivada, eso sí requiere un poco más de entendimiento y de análisis, porque acá nos van a pedir esbozar gráficos. Y no es que nosotros sepamos un valor exacto, sino que vamos a tener que nosotros mismos estimar o obtener la forma de la gráfica, que la gráfica debería tener. Entonces, por eso vamos a resolver esta pregunta que nos empezaba hablando de una fuente de contaminantes. Y estamos viendo acerca de cómo estamos entendiendo el criterio de la primera derivada y de la segunda derivada. Lo que estamos hablando pues es acerca de que para el criterio de la primera derivada debemos tener en cuenta de que si la primera derivada es negativa, ¿qué pasa con la función? Disminuye o decrece, porque recordando la derivada, la primera derivada es como si fuera las pendientes de las rectas tangentes que pasan por cada punto de la curva, en este caso de la curva de t. Nosotros queremos calcular cada una de las pendientes en un punto en específico, sería, ojo que son las pendientes de las rectas tangentes que pasan por cada punto de la curva. En este caso sí son rectas tangentes. Ahora, si nosotros queremos evaluar la segunda derivada, y si le igualamos a 0, y hallamos el tiempo en específico en donde la segunda derivada es 0, vamos a obtener que allí se va a ocasionar un punto de inflexión, porque va a haber un cambio de concavidad. ¿Por qué? Porque la primera derivada también va a tener una razón de cambio. Y esta razón de cambio de la primera derivada también va a impactar en la función normal. La primera función construida. Así que el hecho de obtener este punto de inflexión quiere decir que va a haber un cambio de concavidad. El cambio de concavidad se hace referencia a que, por ejemplo, en la función logística que tenemos allí, de esta forma, hay un cambio de concavidad porque si nosotros tenemos como que un alcance máximo y luego también un alcance mínimo, por simetría, pues, siempre una logística es la mitad. Y acá tenemos 2, acá tenemos 100. El punto de inflexión se va a ubicar a la mitad. Que va a ser 100 menos 2, sería 98 entre 2. O sería 100 entre 2, o 100 más 2, y esto divide entre 2, sería 51. Acá el 49, y de acá también hay 49, que es la mitad. Entonces acá debería ser ubicar el punto de inflexión. Pero este punto de inflexión representa que la segunda derivada es 0. Pero ¿qué más representa? Representa el cambio de concavidad. Si nos damos cuenta, aquí la curva está como que formada por una curvatura que va hacia arriba. ¿Se me escucha bien? O se me escucha un poco entrecortado. ¿Se me escucha bien? ¿Y ahora se me escucha? ¿O no?
Entonces, vamos a, vamos a continuar con esta criterio de la segunda derivada, que representa, cuando la segunda derivada es 0, es igual a 0, representa el punto de inflexión. Ahora, en la segunda derivada lo que va a evidenciar es el punto en donde va a haber un cambio de concavidad o de curvatura también se llama. Ahora, nosotros vemos acá que en la parte izquierda del punto, la curvatura ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Porque estamos volviendo que se va así. Eso quiere decir que va hacia arriba, ¿cierto? Entonces tiene una concavidad, se le dice que tiene una concavidad positiva. Porque imaginemos que los rodeos hay una cinta transportadora, y hay rodeos que le dan la forma. Ahora, si es que los circulitos o los rodeos se encuentran para arriba, pues le va a dar esta forma, esta curvatura. Entonces, si es que los rodeos se ubican arriba y le dan esa forma, pues, normalmente se le dice que tiene concavidad positiva. Una curvatura hacia arriba. Ahora, caso contrario, como vemos en la parte derecha, o sea, desde el punto a la derecha, vemos de que la concavidad es opuesta a la que nosotros habíamos dicho a la izquierda. ¿Por qué? Porque vemos de que tiende hacia abajo. Porque es como si los rodeos estuvieran acá, le dan esa curvatura, pero los rodeos se ubican abajo. Ahora, si bien esta curvatura no va a hacer que vaya hacia abajo así, en realidad lo que hace es como que la pendiente, en este caso, va a disminuir. Porque si nos damos cuenta, en un inicio, si es que nosotros trazamos una línea tangente aquí, pongámosle que va a tener una pendiente de 2, una pendiente positiva de 2. Sin embargo, si nos vamos más a la derecha, esa pendiente va a disminuir, ¿cierto? Porque se va un poco inclinando cada vez a la derecha. Eso quiere decir de que está disminuyendo la primera derivada. Entonces, si disminuye la primera derivada, lo que tenemos que hacer simplemente es impedir de que tiene una concavidad negativa, una concavidad hacia abajo. Ahora, una vez que ya entendemos qué se refiere con concavidad y un punto de inflexión, repetimos que es un cambio de concavidad. Puede ser de positiva a negativa o de negativa a positiva, ¿no? Porque también puede darse el caso de que esté así. O de que haya una curva que tenga esta concavidad. Por ejemplo, en una función sinusoidal hay varios puntos de inflexión. ¿Por qué? Porque acá y acá hay cambios de concavidad. Si se dan cuenta, acá es una curva que como que estuviera curvada, pero hacia arriba. Entonces, si nosotros le ponemos los rodillos, que le dan forma, pues, sí, cierto, pero están ubicados hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si es que los rodillos se ubican hacia abajo donde estamos de la derecha? Ahí sí decimos que es una concavidad negativa. Pero si se dan cuenta, si hay un cambio de concavidad, acá es positiva, acá es negativa, acá se ubica el punto de inflexión. Y pues hay varios, porque este cambio se da de forma periódica, porque es una función de sinusoidal. Acá también va a haber un punto de inflexión, porque la concavidad acá va a ser negativa, pero después va a cambiar a ser positiva. Muchas veces la concavidad está muy relacionada con la. Entonces, eso es lo que nos refleja el hecho de que identifiquemos el punto de inflexión. Ahora, si es que el punto de inflexión es una función simplemente la primera derivada, la curvatura no existe, o mejor dicho, la curvatura es constante. En una función cuadrática, pues, es decir, por lo tanto, la curvatura va a ser siempre positiva, en este caso, porque es cóncava, ¿no? Ahora, si es convexa, así, se le dice que tiene una curvatura negativa o una concavidad negativa. ¿Por qué? Porque es como si los rodillos se dieran por otro están hacia. O sea, colocando el ejemplo de cinta transportadora.
pero como les digo, más que todo entender de que si nos damos cuenta, la segunda derivada refleja o es la primera derivada de la derivada, ¿cierto? O sea, si esta es la primera derivada, ahora le sacamos derivada a esto y esta es la segunda derivada. Pero esto quiere decir de que la segunda derivada es la primera derivada de la derivada normal. Ahora, esto representa que hay cambios en esta primera derivada. O sea, no siempre va a tener un comportamiento constante. ¿Por qué? Porque va a tener cambios, va a tener tasas de cambio. Y eso es lo que se quiere reflejar acá. Así que vamos a comenzar a resolver el simulacro. Primero recordamos la teoría de la primera derivada. ¿Qué pasa cuando la primera derivada es cero? Que nos encontramos con un máximo local, o también nos podemos encontrar con un mínimo local, o también con un punto de sí. Ahora, el máximo local, ¿cómo se identifica? Para eso debemos evaluar la primera derivada. Cuando hay un máximo local, la primera derivada cambia de más a menos. Pero cuando es un mínimo local, cambia de menos a más. En cambio, cuando es un punto de sí, no hay cambio. Simplemente se mantiene positivo. Entonces, con el máximo local, que cambia de más a menos, es como si primero la función estuviera creciendo, luego va a haber un punto máximo, y a partir de ese punto máximo decrece. Es por eso que hay un cambio de función de una derivada, de positiva a negativa. Luego, en el caso contrario, pues el mínimo local es lo opuesto. Tendrá a disminuir luego. Luego hay un punto de sí en donde simplemente está creciendo la función, pero si se llega a un punto en el que la derivada es cero. Un caso de esto es como es la función cúbica, la x al cubo. ¿Por qué? Porque la función cúbica es así. O sea, siempre está creciendo, no hay un punto en donde va a disminuir. Solamente lo aumentamos ya x al cubo, 4x al cubo, 2x al cuadrado, ¿sí? Va a tener una forma de esta función. Y allí sí, pues ahí sí hay puntos de cambio de concavidad. Sin embargo, en una función x al cubo así normal, es como tiene esta forma. Y si vemos la concavidad, pues sí cambia, ¿no? Pero si nos damos cuenta, la primera derivada siempre se va a mantener positiva. O sea, acá hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la concavidad vemos cambia. Primero está hacia abajo, y luego que pasa con la concavidad, se va hacia arriba. Pero la primera derivada, en realidad, aquí, en este punto, se da de que hay un punto crítico. Punto de sí. ¿Por qué? Porque aquí si evaluamos en x igual 0, la primera derivada que es 3x al cuadrado, la primera derivada aquí en este caso es 3x al cuadrado, pero también va a ser 0 si reemplazamos en x igual 0. Por lo tanto, hay un punto crítico. Pero no es que ese punto crítico sea máximo o mínimo, sino que es un punto de sí. Porque primero la derivada está creciendo, luego va a disminuir hasta el punto de que va a retroceder. Pero luego nuevamente va a comenzar a aumentar.
Entonces ahí vemos un punto S. Entonces, una vez claro en el criterio, pues el criterio de la primera derivada, pasaremos al criterio de la segunda derivada. Pero que sí hay que tener en claro es de que la primera derivada, o bueno, la derivada, la e' de t es la derivada de e. La segunda derivada es la derivada de qué función? E' de t. O sea, este de acá es la primera derivada de este. Pero esta de acá es la segunda derivada de e de t. Esto hay que tenerlo. Por lo tanto, si E' de t tiene máximos o mínimos, eso no quiere decir de que este valor es cero, ¿cierto? Si E de t, E' de t tiene máximos o mínimos. Entonces, si este valor es cero, ¿qué quiere decir? De que aplicamos el criterio de la partir del criterio de la segunda derivada, ¿no? Esta segunda derivada, ¿qué vamos a hacer? Cero. Si la segunda derivada es cero, hay un punto de inflexión, pero no en la función, en la primera derivada, sino en la función normal. Si acá nos dan en la gráfica la función f' de t, primero identificamos si intersecta con cero, que sabemos que se intersecta en este valor. Exactamente en t igual a 6, aproximadamente. Aquí, f' de t es igual a 0. ¿Por qué? Porque si colocamos acá en los ejes, f' de t, pues aquí es 0. ¿Qué pasa si era 0? Si vamos a graficar la función e de t, ¿qué se debe de evidenciar? Un punto máximo, un punto mínimo o un punto de sí, ¿cierto? Ahora, ¿cómo corroboramos o cómo sabemos cuál punto es? ¿O a qué punto nos referimos? Lo que hacemos es aplicar el criterio. Vemos que aquí, en todo este tramo, la primera derivada es negativa. Entonces la función está decreciendo. No sabemos en qué forma, ¿no? Porque puede que decrezca así, o puede que decrezca así, o puede que decrezca así. O sea, aún no sabemos qué forma, pero eso ya lo vamos a ver con la segunda derivada y también con la forma de la primera derivada. Pero en un primer momento sabemos que la pendiente es negativa. Desde 0 hasta 6 días. Eso quiere decir que está disminuyendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto? Acá vemos un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la curvatura es hacia abajo. Pero luego cambia la curvatura hacia arriba. En este caso, en el caso de acá, pues vemos que la curvatura es hacia abajo siempre, no hay cambio. Y acá, pues, la curvatura es hacia arriba, siempre. O sea, tenemos tres posibilidades. Ahora, colocamos acá E de t. Si E de t sería acá, va de menos a más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué encontramos? ¿Un máximo o un mínimo? Un mínimo, ¿no? Por lo tanto, en la gráfica de la función se debe de evidenciar que hay un mínimo. Ahora, la evaporación, pues, en realidad, la función vamos a considerar de que es positiva, porque estamos hablando de una masa. Así que si comenzamos con una cantidad de 2 de la evaporación, suponiendo que comenzamos con una cantidad de 2,
cada vez que se evapore va a estar disminuyendo. Pero nunca va a llegar a ser menor, a cero. No puede ser negativo. Porque una vez que se evapore todo, ya ahí queda, ya no se puede evaporar más para que sea negativo. Sino que siempre como que es, en la vida real, pues va a ser desde 0 hasta más. ¿Sabes? Primero inicia la sustancia de 2, luego va disminuyendo la concentración, porque se mide microgramos por litro. Entonces, antes en el agua había, por ejemplo, 2 microgramos de esa sustancia volátil. Luego, con el pasar del tiempo, va a disminuir porque se va a evaporar. Pero va a tender hacia. Porque cada vez se va a evaporar más y más. Pero no va a ser negativo. Entonces, acá hay un punto mínimo, porque se evidencia que es en la primera derivada es igual a 0. Ahora este punto mínimo no sabemos dónde, así que aproximamos. Puede ser por acá, puede ser por acá, puede ser por acá. El hecho es de que debe ser menor a 2, porque esa es la constancia, el valor inicial. Estamos aproximando. Ojo que aquí sí podemos hacer ese tipo de salvedad porque es esbozar. Aquí lo que no quiere saber es, lo que el profesor quiere saber es de que nosotros sabemos identificar o sabemos ver las formas de la gráfica. Y la forma, ¿cómo la vemos? Pues, con mínimos, máximos, puntos de inflexión. Si bien no sabemos cuáles son los puntos exactamente, pero identificamos cuál es la forma que tiene. Así que lo primero que hacemos es aproximarnos. Acá hemos iniciado en 2, luego vamos a colocar aquí el tramo el punto mínimo lo vamos a colocar aquí en 0.5. Pero, ¿sabes por qué? Porque estamos graficando la función EDC. Así que estamos graficando la función EDT. Estamos haciendo el mismo gráfico. Y aquí también vamos a graficar la función E' de T. Todo en un solo gráfico. Porque estamos en cosante. Ahora, aquí, ¿qué pasó con la primera derivada? En este punto aproximadamente. La primera derivada tiene un mínimo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la primera derivada entonces? Si la primera derivada tiene un mínimo, ¿cómo aplicamos el criterio de la primera derivada en esta primera derivada? Simplemente sacando la segunda derivada. ¿Sí? Si hay un mínimo, entonces la segunda derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es la derivada de esta primera derivada. Entonces, si esto de acá es igual a 0, va a haber un mínimo. Por lo tanto, como sabemos el criterio de la segunda derivada, si es igual a 0, ¿qué pasa? Hay un punto de inflexión. Pero no un punto de inflexión en esta función que ya está graficada, en la primera derivada. No un punto de inflexión en la función normal, en la función de evaporación. Así que aquí, por aquí va a haber un punto de inflexión. Por aquí. ¿Qué quiere decir? De que va a haber un cambio de curvatura. Ahora, si la segunda derivada es negativa, ¿qué quiere decir? De que la primera derivada está decreciendo, ¿cierto? Y luego, si la segunda derivada es positiva, quiere decir que la primera derivada está creciendo. Por lo tanto, aquí, cuando decimos de que la primera derivada, no, la segunda cuando decimos que la segunda derivada es negativa, hacemos referencia a que la concavidad es hacia abajo. Luego, aquí, la segunda derivada es positiva, porque está creciendo la primera derivada. Entonces, la concavidad o la curvatura es hacia arriba. Entonces va a ser de esta forma.
Así. Entonces aquí hay un cambio de curvatura, ¿cierto? Aquí la curvatura es hacia abajo porque está como curvándose hacia abajo. Luego está curvándose hacia arriba. Entonces, de esa forma, pues, allí evidenciamos el punto de inflexión. Ojo que esta gráfica que estamos haciendo es la gráfica de la evaporación. Es detenido. Luego, hacemos este mismo análisis para el otro tramo, pero ya no hay un mínimo, sino hay un máximo. Por lo tanto, el máximo está ubicado en 9 o 8.5, ¿verdad? Colocar acá 8.5, aproximadamente. En caso, esto solamente estamos tomando como referencia para interpretar acá esto. Para ahora, aquí la primera derivada es un máximo o un mínimo. Un máximo es máximo. ¿Qué pasa si es máximo? La segunda derivada, si es un mínimo o un máximo la primera derivada, la segunda derivada va a ser cero en ambos, porque son puntos críticos. Entonces, aquí, como la primera derivada tiene un máximo, la segunda derivada va a ser cero. Por lo tanto, va a haber otro punto de inflexión. Y si nos damos cuenta aquí, la función va a crecer. ¿Por qué? Porque ya la primera derivada a partir de acá es positiva. Entonces va a tener un crecimiento. Entonces vamos a hacer como que 3. Pero va a haber un cambio de curvatura. ¿Por qué? Porque en este máximo la segunda derivada es 0. Por lo tanto, hay un punto de inflexión en la función. Ahora, si la función está creciendo, pero la primera derivada también está creciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos de que la primera derivada, acabo de botar esto, vemos de que en este punto máximo, a la izquierda de este punto máximo, está creciendo. Va desde 0 hasta el punto máximo. Entonces, la curvatura, como la segunda, como está creciendo, la función que va a pasar, o con la segunda derivada, aquí es positiva, ¿cierto? En este tramo. Aquí la segunda derivada es positiva. Como la segunda derivada es positiva, la curvatura también es positiva. Entonces va a seguir esta forma. Una concavidad hacia arriba. Y curvatura positiva, pues porque es como si acá estuvieran los rodillos, ¿no? Continúan de la izquierda, así. Están hacia arriba, por lo tanto la curvatura es positiva. Y esto, pues, porque la segunda derivada es positiva en este tramo. Ahora, como acá hay un punto de inflexión, si acá hay un punto de inflexión, la concavidad va a cambiar a negativa. Va a ser así. Y se va a mantener en un estado como constante, o va a tender a ser constante. ¿Y por qué va a tender a ser constante? Porque ese cambio va a ser casi nulo. Si nos damos cuenta, acá está en este tramo, en esta parte de la primera derivada está disminuyendo. Por lo tanto, la segunda derivada va a ser negativa. Eso quiere decir de que la concavidad va a ser hacia abajo. De esta forma. Los rodeos se ubican hacia abajo, como que le dan esa curvatura. Pero vemos de que disminuye y cada vez se aproxima más a 0. No es que llegue a 0 en su totalidad, pero se aproxima a 0. ¿Qué pasa si la derivada se aproxima a 0? Ese cambio o la relación de cambio va a ser casi nula. Por lo tanto, no se va a evidenciar ni un aumento ni un decrecimiento. Va a tender a ser constante. Porque si bien acá la primera derivada se mantiene en signo positivo, y si es que va a tender a 0, cada vez ese crecimiento va a ser menor. Entonces va a quedar así.
cómo en una derivada la gráfica sería lo contrario. Mayormente cuando está aplicando lo que te digo, bueno, cuando estaba haciendo la gráfica de arriba según el tiempo, la temperatura, mm, en el punto de abajo de intersección que es en el punto cero, y Aquí te arriba tiene refieres que a que subir, ¿verdad? acá en la primera derivada lo ves así la gráfica, pero luego en la función normal lo ves como que hacia arriba. Es como si a eso se refiere. Sí, claro, entonces sería lo contrario. ¿No? ¿Qué va tu pregunta? No necesariamente, porque acá estamos diciendo de que aumenta. O sea, mira, si en la primera derivada, hay que borrar esto de acá, porque como ya tenemos ya el graficado, para responder a tu pregunta, o sea, no necesariamente va a tener como que una forma contraria, por decirlo así. O sea, el hecho de que si nosotros nos enfocamos en este punto de inflexión, no, este punto máximo de la primera derivada, es primo, ¿sí? Y si nos vamos a la derecha es como si tuviera esta forma, sí. Y pues la función tiene esta forma. O sea, una decrece y otra crece. Eso pues no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque o sea, el hecho de que la primera derivada tenga esa forma no quiere decir de que la función necesariamente va a estar creciendo. ¿Por qué? Porque esto depende del signo de la primera derivada. En este caso, si vemos, esta parte de la primera derivada está arriba del eje horizontal, que es el t. Por lo tanto, tiene un valor positivo. Si la primera derivada tiene un valor positivo, ¿qué pasa? Decrece. No, crece. Si tiene un valor positivo, la función crece. Eso es lo que pasa aquí. Solo que cada vez ese valor de la primera derivada se aproxima a cero. Ese crecimiento cada vez se vuelve menor. Pero de todas formas está creciendo la función. Si nos damos cuenta aquí, está creciendo. Solo que cada vez lo va a hacer en un ritmo cada vez menor. ¿Por qué? Porque se aproxima a cero. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si es que este tramo que está aquí estuviera para la parte de abajo, estuviera en la parte negativa, así? La función también tendría esa forma. O sea, la función también tendría esa forma en la parte de acá. Así. ¿Por qué? Porque o sea, va a estar disminuyendo. ¿Sí? O sea, si este tramito que estamos seleccionando de verde, de la primera derivada, se ubicaría un poco, o sea, abajo en la parte negativa, aquí, ocasionaría de que la función sea así, más o menos. ¿Por qué? Porque está decreciendo. Si este tramo de la primera derivada se encuentra en la parte negativa, quiere decir de que la función decrece. Por lo tanto, en la parte morada, que es la parte de la función normal, pues, va a estar decreciendo, va a tener esa forma. Y se van a asemejar, de forma, ¿no? Se van a asemejar, porque ambas están decreciendo. Pero aquí lo que importa es el signo de la primera derivada. Ahora, si la primera derivada fuera en este tramo así, pero se ubicaría igual en el signo negativo, en la parte negativa, de todas formas seguiría decreciendo la función. Seguiría así. ¿Por qué? Porque la pendiente, la primera derivada sigue siendo negativa. Y por lo tanto la función sigue decreciendo. O sea, no importa necesariamente la forma, sino el signo. Entonces, ¿sí estaba más claro? Entonces ya logramos representar la primera, la función normal, EBT, que es la evaporación. Ahora vamos a graficar la función de la segunda derivada. Que esa función es más fácil, porque simplemente es como si nos usáramos el comportamiento de la primera derivada. Entonces, si la primera derivada está decreciendo, ¿qué va a pasar con la segunda derivada?
Vamos a borrar para que se vea un poco mejor la primera derivada. Sabemos de que esta gráfica es la prima de esto. Pero ahora, ¿qué pasa si decrece? La segunda derivada, ¿qué signo va a tener? O sea, ahorita no nos enfocamos en la función que ya graficamos, en la gráfica roja, que es la función. Ahorita no nos enfoquemos, más enfocémonos en la gráfica de color gris, la que ya estaba ya en el mismo ejercicio, porque es la primera derivada. Si nos damos cuenta, la primera derivada, cuando decrece, va desde 0 hasta aproximadamente 1.75, ¿cierto? Aproximadamente. Como la primera derivada está decreciendo desde 0 hasta 1.75. Ojo, estamos describiendo la primera derivada. En este tramo. Acá está disminuyendo, ¿cierto? La primera derivada. ¿Qué pasa con la segunda derivada? ¿Qué signo tiene? A ver si me ponen por el chat. O aquí vamos a hablar para ver si. ¿Qué signo tiene ahí la segunda derivada? ¿Negativo o positivo? Negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la primera derivada está decreciendo. Ojo que también lo podemos ver con la gráfica de la función, porque vemos de que la concavidad es hacia abajo, por lo tanto, es negativa la segunda derivada. Y pues también enfocándonos en la primera derivada, pues también, como está decreciendo, es negativo. Pero aquí vemos que hay un máximo, ¿sí? No, un mínimo, en 1.75 próximo. Ahora, si acá hay un mínimo, ¿qué pasa con la segunda derivada? Como habíamos dicho, es 0, ¿cierto? Por lo tanto, la segunda derivada, que va a estar aquí en signo negativo, luego va a intersectar en 0. ¿Por qué? Porque acá ya hay un punto mínimo en la primera derivada. Ahora, si la segunda derivada aquí va a ser 0, eso también se debe reflejar en la función E, en la función de la evaporación. ¿Por qué? Porque ahí va a haber el punto de inflexión. Entonces, sí coincide, ¿verdad? Ahora, seguimos. Ahora, la segunda derivada aquí va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque aquí pues va a ser positivo, ¿cierto? Porque va a estar creciendo. Entonces, acá sí va a convertirse en positivo. Va a ser así. Sin embargo, aquí, aquí vamos a seguir aplicando el criterio de la primera y la segunda derivada. Solo que de un distinto enfoque. En la primera derivada, ¿qué podemos evidenciar? Aquí hay un punto de inflexión, aproximadamente acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos de que la curvatura está hacia arriba, pero luego pasa hacia abajo. Entonces, si la primera derivada tiene un punto de inflexión, hagamos en cuenta de que esta es la función j. J tiene un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? De que la segunda derivada es igual a 0, ¿cierto? En ese punto de inflexión. Porque j tiene un punto de inflexión. Y lo vemos acá. Considerando de que j es la primera derivada. Entonces, acá tiene un punto. Quiere decir de que la segunda derivada de j es 0. Pero si j es la primera derivada de e, le sacamos 2 veces la derivada a esto, ¿cierto? Sacamos la derivada, va a ser segunda derivada acá. Y le sacamos otra derivada, va a ser tercera derivada acá, porque primero acá va a estar la primera derivada y luego le vamos a sacar 2 derivadas más. Por lo tanto, la tercera derivada, que ya para no colocar primas o postres, pues acá lo colocamos el 3. La tercera derivada va a ser 0. Pero ese valor no lo vamos a graficar, solo lo vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a analizar también.
¿Qué quiere decir de que la tercera derivada sea cero? De que va a haber un punto de inflexión en la primera derivada. Porque si nos damos cuenta, la tercera derivada de aquí, o sea, la tercera derivada de E, es como si fuera la segunda derivada de esto, o sea, es como si fuera su segunda derivada. Simplemente es como que aplicáramos dos derivadas consecutivas adicionales y nos resulta la tercera derivada, porque partimos de la primera derivada. Entonces, aquí vemos el punto de inflexión, por lo tanto vamos a evaluar la concavidad, el cambio de concavidad. Si nos damos cuenta, ¿qué sucede aquí? La concavidad es positiva, ¿cierto? Pero luego va a ser negativa. Si la concavidad es positiva y luego negativa, quiere decir de que aquí la tercera derivada va a pasar de más a menos. Entonces la tercera derivada cambia de más a menos mira, cuando va de izquierda a derecha de ese punto de inflexión. Si nos damos cuenta, viene de la izquierda de ese punto, la concavidad es positiva. Luego, como hay un punto de inflexión en la primera derivada, ojo aquí, estamos enfocándonos en la primera derivada. Como hay un punto de inflexión, va a haber un cambio de concavidad o de curvatura. Y ahora la concavidad va a ser negativa, ¿no? Porque es hacia abajo. Primero está curvándose así, y luego va a ser curvándose así. Entonces hay un cambio. ¿Qué quiere decir de que la segunda, no, la tercera derivada cambia de más a menos? Ahora, ¿qué quiere decir de que cambie de más a menos? ¿Qué pasa si evaluamos la segunda derivada? En este caso, la segunda derivada va a tener un máximo, ¿cierto? Porque si la tercera derivada es cero, la segunda derivada va a tener un máximo, porque es como si le sacáramos la primera derivada a la segunda derivada y nos sale esto. O sea, si esto tiene un máximo o un mínimo, aún no sabemos cuál, le sacamos la tercera derivada y sí o sí nos va a dar cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso se debe de cumplir, porque es, como le decía, es otro enfoque del criterio de la primera derivada y la segunda derivada. ¿Por qué? Porque es como si la tercera derivada fuera la primera derivada de la segunda derivada. O sea, puede parecer un poco loco, parece un trabalenguas, pero es como que esos dos criterios se van a aplicar siempre. Ya sea si empezamos de la cuarta derivada, quinta derivada, así, esos criterios van a ser aplicados siempre. Entonces, si la segunda derivada tiene un máximo o un mínimo, la tercera derivada va a ser cero. Y vemos aquí, ¿no? La tercera derivada es cero. Y vemos de que va a haber un cambio de tercera derivada de más a menos. ¿Qué quiere decir? De que aquí va a haber un máximo. Aquí va a haber un máximo. ¿Por qué? Porque la derivada de esto de acá, o sea, la derivada de esto, de todo esto, la derivada, ¿cuál es? La tercera derivada. Pero si evaluamos, así como el criterio de la primera derivada, la derivada de esto va a tener un cambio de más a menos. O sea, la función va a estar primero creciendo y luego decreciendo. Por eso se va a ubicar acá un máximo. Por lo tanto, en la gráfica de la segunda derivada que estamos realizando, va a estar creciendo. Y luego en este punto va a haber un máximo. En este punto de aquí. Va a haber un máximo.
Debe haber un máximo y un mínimo. Listo. Y luego va a comenzar a disminuir. Ojo aquí. Aquí ya no, acá va a empezar a disminuir, pero siempre se va a mantener el signo positivo. ¿Por qué? Porque si vemos aquí, la primera derivada siempre está creciendo hasta exactamente este punto. Si nos damos cuenta, aquí hay un punto máximo, por lo tanto, la segunda derivada va a interceptar esa. Entonces, esto va a mantenerse así. Y así va. ¿Por qué? Porque aquí va a interceptar en cero porque hay un punto máximo en la primera derivada. Esta gráfica es la segunda derivada. Eso quiere decir de que, pues como la primera derivada tiene un máximo, la segunda derivada va a interceptar en cero. Ahora, la primera derivada, como vemos acá, va a empezar acá a disminuir. Por lo tanto, la primera derivada va a tener signo negativo. Va a ser así. Pero si nos damos cuenta, este valor va a ser como que algo así. Ahora, ¿por qué? Si bien, como desde acá va a empezar a disminuir hacia la derecha, la gráfica de la segunda derivada, a partir de este punto, va a estar en la parte negativa. Va a ser, o sea, va a estar debajo de este eje del tiempo. ¿Por qué? Porque está disminuyendo. Está decreciendo. Sin embargo, otra vez vemos un punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión en esta parte? Si partimos de este máximo, pues acá hay un punto de inflexión. O sea, puede ser por acá o por acá, pero el hecho es de que hay un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque acá está disminuyendo y si esta parte la amplificamos, mejor lo voy a repasar de resultado. Si esta parte la amplificamos, va a ser algo así. Así, ¿no? Así. ¿Cuál va a ser su curva? Pues? Va a ser una curvatura negativa, va a ser hacia abajo. ¿Cierto? Pero luego cambia. Luego de ese punto, su curvatura va a ser positiva, porque va a ser así. Va a cambiar de lo que estaba en gris, va a cambiar así. Sí. Entonces, aquí va a haber otro punto de inflexión. Aproximadamente en 12, por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si es que la concavidad pasa de negativo a positivo, acá hay otro punto de inflexión. Nuevamente, la tercera derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en la segunda derivada. Y si queremos hallar el punto de inflexión, quiere decir que allí la tercera derivada va a ser 0. Por lo tanto, va a haber un mínimo. ¿Por qué? Porque el cambio de concavidad va a ser de negativo a positivo. Si va de negativo a positivo, la tercera derivada de negativo a positivo quiere decir que la segunda derivada primero ha ido decreciendo y luego creciendo. Es decir, hay un mínimo para la segunda derivada. Eso es lo que, eso es lo que evidenciamos aquí. Porque hay un, y luego, pues, todo se aproxima a 0. ¿Por qué? Porque vemos de que ese decrecimiento de la primera derivada va a ser casi nulo. Se aproxima cada vez a 0. Entonces, finalmente, pues, las gráficas quedarían así.
Finalmente todo quedaría de esta forma. Entonces, la gráfica azul es la segunda derivada, la gráfica roja es la función normal, y la gráfica que ya estaba en el dibujo, pues es la primera derivada. Entonces, si se dan cuenta, en algún momento hemos tenido en cuenta ese criterio de la segunda derivada, la primera derivada, más que todo para los puntos de inflexión y los cambios de contabilidad. Entonces, si se quedó claro ese momento, no tiene alguna duda. Porque luego ya, en sí, esta es la pregunta más difícil, ¿no? O sea, vale 3 puntos, aunque para mí, o sea, debería valer como que sí. Porque a comparación de las otras, sueles aplicar derivada de la derivación. Y si bien puede ser un poco extensos, pero ya se tiene como que un procedimiento establecido. En cambio, aquí, para graficar, hay que tratar se debe de poco partir de criterio de cada uno. Porque podemos empezar graficando primero la segunda derivada, luego o podemos empezar graficando la función normal, como lo hemos hecho en este ahora. Sí, dime, Jordan. Con lo que estaba viendo la gráfica del gris, la derivada, la primera derivada es el rojo, ¿verdad? Y la segunda es el azul. O se aplica las tres derivadas. Sí. No sé si se oye porque te escucho ahora. Mira, la primera derivada es la gris A ver ahora. y la primera derivada es el gris y luego la segunda es el rojo y la tercera es el azul. Ya voy a consultar el audífono. Qué raro. Pero no se escucha. Ahora sí me escuchas. O sea, sí me escuchan ustedes. Porque no, hace rato, no sé si algo, pero no escuché. Sí, la gráfica gris es la primera derivada. ¿Por qué? Pero aquí nos dice, en el enunciado, cuya tasa es prima. O sea, la evaporación en sí es E. Sin embargo, la tasa con la que cambia, o sea, E prima, dice que se muestra en la siguiente gráfica. Entonces, aquí la gráfica gris, que ya estaba ahí en el dibujo, pues es la primera derivada. Entonces, ¿sí ha quedado más claro? No sé si los demás tienen alguna consulta. Saludos María, tal vez Jorge, Tom. Lo que está claro, entonces pasamos a las otras preguntas. Como ya nos queda media hora, pues, como decía, yo me quería enfocar en esto porque aquí sí es importante tener en cuenta que el de la primera derivada y segunda derivada para todo el mundo. Porque desde mi perspectiva, esta es la pregunta más difícil. Porque luego la demás, como decía, es explicar derivadas, pero ya reglas de derivación. Pues. Es más, la D1 es de funciones.
Y este es bien curioso este ejercicio. Como digo, pues el examen va a ser muy, pero muy parecido a esto. ¿Cuál pregunta de Marta? Había algo de 6 preguntas, creo. 6, 4, creo. ¿En la de las tareas Raya. semanales? ¿O te refieres a...? No, no, no. En eso mismo venía, aparte, 6 puntos que te valía. A ver, la verdad es que no sabía. O sea, aparte Eso de de, estos ítems. sí, claro, eso ahí vale 14 puntos, ¿cierto? Y el otro ya valía 6. Ah, ya. A ver, pásenmelas. No sé si las tomó foto, porque no las tengo. Simplemente me pasaron esto. No me permite abrir el PDF, el PDF. No te permite abrir. No me permite abrir. Y acerca de lo que ayer, sobre, sobre el tiempo, lo demás, hasta la E, ¿es igual o cómo lo podemos hacer? ¿Cómo así lo del tiempo? Y aquí lo que te pide la C, ¿no es? Te pide la Ah, ya, la gráfica para sé. que te la rapidez. Sí. Ah, sí. Es en la gráfica, pues, mira, si te das cuenta, acá dice, usa la gráfica dada para estimar la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación cuando EDT alcanza su valor mínimo. ¿En dónde? ¿En qué momento la tasa alcanza su valor mínimo? Por acá, ¿sí? En esta intersección. Aproximadamente aquí. Así. Nosotros, como habíamos dicho de que la primera derivada es 0, aquí puede haber un máximo y un mínimo. Y luego ya graficando nos hemos dado cuenta de que es un mínimo, ¿verdad? Porque aquí nos dice cuando la función e alcanza su valor, que básicamente pues es este punto rosado, el mínimo. Pero nos dice estimar la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación. ¿La tasa de evaporación cuál es? 0, 0. O mejor dicho, es en este punto. Pero nos dicen la rapidez con la que cambia esa tasa. Por lo tanto, nos piden calcular la segunda derivada en ese punto. ¿Por qué? Porque la tasa de evaporación es la primera derivada, pero nos dicen la rapidez con la que cambia esa tasa de evaporación. La rapidez de algo es la derivada de algo. La derivada de la primera derivada, ¿qué sería? La segunda derivada. Por lo tanto, como nos dice aproximar respecto a la gráfica, voy a borrar este tramo de la segunda derivada. Nos piden gráfico, nos piden calcular o aproximar la segunda derivada en ese punto. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente colocamos un punto acá, luego lo que hacemos es aproximar o identificar un punto acá
aproximadamente en 5, y luego otro punto acá en 7. Y acá pues sería menos 0.25, y por acá sería, ponle 0.2, y acá en 7, y acá en 5. ¿Qué es lo que hacemos? Trazamos una línea recta, y acá, de otro color. Hacemos una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta, porque esa línea recta tiene mx más veces, la pendiente de esa línea recta nos va a dar la estimación de la derivada, o de la segunda derivada. Entonces, te das cuenta, ahí no nos piden la primera derivada en ese punto, sino nos dicen la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación cuando E tiene su punto mínimo. Entonces, como nos piden la rapidez con la que cambia la tasa, es la derivada de la primera derivada, es la segunda derivada. ¿Y cómo aproximamos? Una derivada se aproxima simplemente calculando la pendiente que pasa por un punto. Y aproximando, pues seleccionamos 2 puntos de esa gráfica y calculamos la pendiente que traza la solución. Si nos damos cuenta, aquí habíamos puesto que la primera derivada pasa por 7,0.2, y acá también pasa por 5, negativo 0.25. Entonces, esos 2 puntos van a definir la recta. Calculamos su pendiente, de esa línea recta que pasa, pues, y simplemente esa pendiente va a ser el resultado de esto. Entonces, ¿cómo se calcula la pendiente? Vemos aquí que es T1, bueno, T2 y acá T1. ¿Por qué T2 acá? Porque es el que está más a la derecha también. Y el T1 es el que está más a la izquierda. Y habíamos especificado esto. El segundo de aquí y el segundo de aquí. Eso es la cuestión de eso. Luego aquí tenemos la primera derivada, evaluada en ese T2, y acá la segunda derivada, no, la primera derivada evaluada en T1. Si calculamos la pendiente, todo eso, vamos a estimar la segunda derivada, que es lo que nos pide. La pendiente, como sabemos, pues m es igual a variación de E' de T entre variación de T. Es igual a E de T en T sub 2 menos E' en T sub 1 entre T sub 2 menos T sub 1. Y sería 0.2, porque este valor es 0.2. Luego le restamos menos 0.25. O sea, con todos signos se reemplazan. Una cosa es el menos de afuera de la variación, y otra cosa es el menos del mismo valor que está aquí. Porque ese es E' de T sub 1. Y todo esto de acá se divide entre la variación del tiempo. Sería 7 menos 6. Entonces sería 0.45 entre 2. La respuesta sería 0.275. Ahora las unidades serían microgramo por litro. Bueno, microgramos efectivos. Microgramo por litro. Ahora, por día elevado al cuadrado. ¿Por qué día elevado al cuadrado? Porque nos dicen la tasa o la rapidez con la que cambia la tasa de operación. Por si la tasa de operación respecto al tiempo, si sacamos rapidez, es otra vez dividirlo entre tiempo. Es por eso que es
dos veces entre el tiempo y el tiempo está en días. Así que por eso sería 10 días al cuadrado. Y sería 0. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque nos dice, use la gráfica para estimar la rapidez. Así que esa sería la respuesta. Como digo, el valor pues no importa tanto. El valor no importa tanto, lo que importa en sí es el procedimiento. Entonces, sí, sí quedamos Pero, claros. sí, pero si quiero hallar la C, ¿puedo hacer por fórmula de la cadena? ¿Qué? Por fórmula de cadena. ¿En Primera dónde? derivada por la segunda sin derivar y todo ello. Aquí para hallar la C. Ah, la C, no es necesario. Porque tú si estás sacando allí la tasa de evaporación, la tasa de evaporación ya te la dan. ¿Cuál es la tasa de evaporación? E prima, ¿cierto? La tasa de evaporación es E prima. Y te lo dan, o te lo dicen en el enunciado aquí. Esa es la tasa de evaporación. ¿Y por qué? Porque es con respecto al tiempo. Ahora, si te dicen la rapidez, ¿de qué estamos hablando? De la derivada de esa tasa. ¿Cuánto sería la derivada de esa tasa? La segunda derivada, ¿sí? Y rápidamente, la segunda derivada se puede estimar con la primera derivada, que es la que nos dan en la gráfica. O sea, allí sí podemos utilizar valores directos, porque ya esa es la gráfica real. En cambio, con la segunda derivada y las gráficas que nosotros hemos dibujado, con eso sí no se puede estimar muy bien, porque no sabemos cuáles son los puntos en específico. Solo podemos saber la trayectoria, de esa forma que tiene, pero no los puntos en específicos por los que pasa. Entonces, si es que nosotros estimamos ahí, con ayuda de la gráfica de la primera derivada, simplemente es cuestión de ubicar el punto en donde queremos estimar y ubicar también puntos a su alrededor, cercanos y conocidos. En este caso, en t igual a 7 y en t igual a 5, ¿no? Aproximadamente hemos colocado los puntos y hemos trazado una línea recta, suponiendo de que esa es una buena estimación para la pendiente en ese punto. Suponiendo de que esa sería una posible recta tangente. O sea, no exactamente va a ser esa, pero la estimación se refiere a eso. Calcular la pendiente en un punto de acá, que pase, y trazamos una línea recta entre dos puntos que son colindantes, cercanos, y que tienen la misma forma. ¿Te das cuenta? En 6, nosotros podemos trazar una línea tangente. Trazamos la línea tangente, pero no sabemos los puntos, ¿no? Que tiene. Y una forma de hacerlo es aproximándolo. En t igual a 5 y en t igual a 5. Utilizando los puntos de la misma gráfica de la pendiente, de la primera derivada. Y con eso ya se puede estimar. Ya, o sea que Entonces, siempre cuando coloco la línea sí, tangente, la recta tangente, tengo que agarrar dos puntos del último y el primero. también, acá te dicen, o sea, te piden calcular la derivada aquí. ¿Y qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto, ¿sí? Ahora, nosotros no sabemos cuál es la recta tangente en específico. Y es por ese motivo que nos piden estimar. Entonces, como nosotros queremos estimar, lo que hacemos es trazar una trayectoria posible de esa recta tangente. Y en base a la gráfica, establecer puntos que pueden pasar cercano a ella. Por ejemplo, en t igual a 5, pasa por aquí. Y ese es el punto que el primer punto que hemos utilizado. Pero luego acá pasa en aprox 7, ¿no? Aprox 7. Ya. En 0.1. Entonces,
También Entonces, pudimos total haber, sería, también pudimos haber utilizado el mismo 6, que pasa en 0. Vuelvo y me duermo hasta que Solamente hemos trazado esa hasta alternativa. pero me Así vuelvo. entonces que serían, solamente es cuestión de graficar esa línea y estimar aproximadamente. Por eso es que solamente es una estimación. Porque como no se puede hacer así directo, porque además, aparte no sabemos cuál es la función, simplemente podemos utilizar la gráfica. Entonces, ¿hasta qué punto está claro? sí, está todo claro. La respuesta sería 0,225 en total sobre el tiempo, ¿no? La rapidez, digo, 275, aproximadamente. 35 o 25 era. 0.275. Porque como te digo, no es este punto, no es esta coordenada la respuesta. La respuesta es la pendiente que pasa por de la recta que habíamos trazado entre esos dos puntos. Habíamos dicho que está en 7,0.2 acá, y luego en 5,0.25. Trazamos una línea y la pendiente de esa recta, que se calcula con la fórmula de variación de E' entre variación de T, la pendiente es la. ¿Por qué? Porque es la derivada que estamos aproximando. Es por eso que haciendo eso, pues nos sale 0.275 aproximadamente. Pero aquí cuando hago mi división me sale 0,225. 0, 0, 225, ¿no? sí. Claro, claro. Entonces sí, sería 225. Y también se podría hacer esto no utilizando el punto del 7, sino solamente este punto de 6. Trazamos la línea acá y sabemos que el 6 pasa en 0 y el 5 pasa en menos 0.25. Aplicamos lo mismo y nos va a salir casi parecido, ¿no? Ahora, ¿sí ha quedado más claro? Sí, todo claro. En la primera es lo que dice, identifique los datos y variables del problema. Ahí no se colocaba la función de la derivada de tal, como lo que habíamos colocado al inicio. Sí, ahí se coloca. O sea, en realidad eso es como que variable, ¿no? O sea, lo que puedes hacer es identifique los datos y variables, ¿no? ¿Cuál es la variable principal? El tiempo. Le colocas acá tiempo. Unidades, le colocas 10. Listo. Ahora, ¿cuál es la otra variable? La evaporación, que depende del tiempo. Y acá, evaporación, le coloco así. Evaporación de sustancia volátil. ¿En qué unidades? Microgramo por litro. Esas en realidad son las variables principales. Ahora, las variables, por decirlo así, que derivan de estas, ¿cuáles son? La tasa, que es E' de T, y la segunda derivada, la rapidez de la tasa de evaporación. Esas son las otras dos variables que en realidad es opcional colocarlas, porque en realidad derivan de estas variables principales, porque estas son las variables principales, la del tiempo y la evaporación. Y luego ya pues derivan de eso la tasa de evaporación, la rapidez de la tasa de evaporación, que es la primera y la segunda derivada respectivamente. Pero en sí, lo principal aquí es colocar la variable, o sea, la notación que es T, y luego colocar a qué hace referencia. T hace referencia al tiempo. Y luego colocar las unidades. Y así con las otras variables, con todas las variables. Pues, ¿se queda más claro? Sí, ahora.
Y ahora miren, si es, acá nos dice que la evaporación viene dada por la función EDT, que es A de T por E elevado a la 0.5 por T más 2.25. Si nos damos cuenta que hay otra función, ¿no? Dentro de esta función, A de T. Dicen, donde A de T es un factor asociado al tipo de sustancia. Dice, sabiendo que A de T tiene un comportamiento cuadrático, es decir, lo podemos encontrar en la forma A por X al cuadrado más BX más C, es A de T. ¿Qué nos dice? Cuyo máximo se alcanza en T igual menos 1, en T igual menos 1, y A sub 0 igual 5. ¿Qué pasa cuando hacemos referencia al máximo? ¿Qué quiere decir? De que la gráfica va a ser así, ¿cierto? Va a ser convexa. Va a ser en forma de perita triste. Ahora nos dicen que eso se da en tiempo 1, o sea, este punto de acá da en t igual a 1. ¿Qué más nos dicen? De que a en 0, en tiempo 0, es igual a 5. Y luego la segunda derivada, a' de t es igual a 2, o menos 2. Menos 2. Ahora, tenemos esta forma general, ¿no? ¿Qué pasa si reemplazamos en tiempo igual a 0? Bueno, aquí no sería x, sino sería el tiempo, porque es la variable con respecto a la cual varía la función. Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos t igual a 0? A de t va a ser 5. Entonces, a en 0 sería a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. Esto es igual a 5. Entonces, esto se va y queda c es igual a 5. Entonces, por ese lado ya hallamos c. Ahora la función ahora es a por t al cuadrado más bt más c. Ahora, ¿qué nos dicen? El máximo se da en t igual a 1, por lo tanto, le sacamos la primera derivada. Sacamos la primera derivada en t igual a 1. Y esto va a ser 0. ¿Y por qué 0? Alguien que me diga. Porque todo número dada una derivada siempre va a ser 0. Todo número da. ¿Y por qué va a ser así? Si la derivada puede ser una función. Porque Es sabemos que de no que lleva el término x, x. la derivada de x de t al cuadrado, ¿cuánto es? Respecto a t. Siempre va a ser 2, Por- 2t. claro, 2t siempre. Ahora, esto va a ser 0 siempre. Eh, la derivada de eso sería 0. No, la derivada de 2t. No necesariamente. Que sería, No necesariamente va a ser 0 siempre. Entonces, tomándolo por ese lado, como dices, pues, no necesariamente va a ser 0 la primera derivada. Solo que aquí decimos que la primera derivada es 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que en t igual a 1, ¿qué sucede? Se alcanza el máximo. Por lo tanto, en un máximo, ¿qué sucede con la primera derivada? es 0. Es siempre 0. Claro, entonces, por ese lado, pues, allí sí es 0. ¿Qué pasa si derivamos a de t? Sería a por 2t más b siempre. Esto es igual a 0. Ahora, si colocamos en lugar de t 1, sería 2a más b es igual a 0. ¿Y cuánto quedaría? Que a es igual a menos b entre 2. O mejor dicho, sí, a es igual a menos b entre 2. Tenemos esa relación, ¿cierto? Con los coeficientes. Porque ahorita lo que nos piden hallar es esa función.
Dice, determine la función e. Para eso tenemos que hallar a de t y luego reemplazar. Porque sabemos que e de t es igual a de t por e elevado a qué valor? 0.5 t más 2.25. Sí, más 2.25. Entonces nosotros ya tenemos todo en función de t, excepto este a de t. Por lo tanto tenemos que hallar. Como es cuadrático, pues vamos a tener que hallar cada coeficiente. Y encontramos esta relación. Ahora, ¿qué otro punto o qué otro dato nos da? De que la segunda derivada es menos 2. Por lo tanto, vamos a derivar dos veces a de t. A de t al cuadrado más b de t más 5 es igual a de t. Derivamos primera vez sería a 2a por t más b. Esa sería la primera derivada. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hasta ahí se está entendiendo. Porque sale así la primera derivada. Sí, Entonces, sacamos la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? 2a, sí. Esta es la segunda derivada. Y es la segunda derivada, ¿a cuánto sería? Sale menos 2, porque eso es lo que nos dicen en el problema. La segunda derivada sale menos 2. Aquí. Entonces, colocamos acá menos 2. Ahora, 2a es igual a menos 2. ¿Cuántos a? Menos 2 entre 2, que sería menos 1. ¿Cierto? Ahora, a es igual a menos b entre 2, porque esa relación también nos lo habíamos dado, o lo habíamos obtenido a sacar la primera derivada. Que a es igual a menos b sobre 2. Ahora, si a es igual a menos 1, simplemente sería cuestión de despejar b. Sería 2a negativo es igual a b. ¿Por qué? Porque se nos pasa a multiplicar y este negativo se pasa para el otro lado. Sería 2 por a por menos 1, que sería negativo 2a. Esto es igual a b. Entonces reemplazamos menos 2 por menos 1, sería 2. Esto es igual a b. Ya tenemos b, ya tenemos a, y ya tenemos el valor de c. ¿Cuánto nos había salido el valor de c? 5. Entonces, la función ya está. A de t al cuadrado más bt más c es igual a e. C nos había salido 5, b nos sale 2, y a nos sale menos 1. Entonces, reemplazamos. Menos 1 por t al cuadrado sería menos t al cuadrado, más b por t sería 2t. Y más 5 es igual a e. Por lo tanto, la función e de t es igual a... ¿Cuánto es igual a la función e de t? A de t por e elevado a la 0.5 por t más 2.25. Ahora simplemente reemplazamos. Menos t al cuadrado más 2t más 5. Y esto más... No, esto por e elevado a la 0.5 por t y todo más 2.25. Y esto sería la respuesta de la pregunta de su punto. Sería la respuesta de esta pregunta. Entonces, ¿sí quedó claro? sí, todo claro. Luego nos dicen calcula a partir de qué momento comienza a aumentar la evaporación de la sustancia. ¿Qué nos quiere decir de que aumenta la evaporación de la sustancia? De que empieza a crecer la función, ¿sí o no? Sí. Dice que empieza a crecer
¿Qué nos piden allá? No dice a partir de qué momento. Nosotros habíamos graficado la primera derivada, no, la función, y nos había salido un punto mínimo. El punto mínimo se caracteriza porque primero la función está decreciendo, llega un punto en el que empieza a crecer, ¿no? Es por eso que se da ese punto mínimo, que es este de aquí. Por eso que se da este punto mínimo. Entonces, a partir de ese momento nos damos cuenta de que la función hacia la derecha va a empezar a crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pendiente va a ser positiva, o la derivada va a ser positiva a la derecha. Por lo tanto, va a crecer. Si la función va a crecer desde ese punto hacia la derecha, en realidad, si nos dicen, calcula a partir de qué momento comienza a aumentar la evaporación, lo que nos piden es calcular en qué instante o en qué tiempo se ubica ese mínimo. Es por eso que luego nos dicen verifique su respuesta usando algún criterio de la derivada. ¿Con qué criterio se hace? Con el criterio de la primera derivada. ¿Por qué? Porque simplemente, como ya tenemos la función, lo que hacemos es derivar todo esto, t' de t, igualamos a 0, vemos en qué tiempo se da eso. Aproximadamente aquí es en 6, ¿no? En la gráfica. ¿Por qué? Porque aquí se da el punto mínimo, ya que la primera derivada intersecta en 0 aquí. Entonces, aproximadamente debe salir 6. Pero ahora, ¿cómo sabemos que es un mínimo o un máximo? Porque ahora estamos suponiendo de que nos dan esta función y no sabemos cuál es la gráfica. Entonces, utilizando el criterio de la primera derivada, vamos a tener que evaluar un poco a la izquierda y un poco a la derecha para ver si es que la derivada cambia de más a menos, para que eso nos permita definir que es un mínimo local. ¿Por qué? Porque es un mínimo local, se define como negativo o positivo. Entonces nosotros tenemos que comprobar si se da el primer caso, si la derivada cambia de más a menos, o si cambia de menos a más. En teoría nos debería salir este de acá. ¿Por qué? Porque es un mínimo, ¿cierto? Entonces nos debería salir de que un poco a la izquierda la derivada salga negativa y un poco a la derecha de ese punto mínimo salga positivo. Y con eso ya obtendríamos los 3 puntos. Luego, en la última pregunta, se utiliza la segunda derivada. No, ya ves, para terminar. Terminar con la teoría ya se va la guía de esta pregunta. ¿Cómo es que cuál recomendaciones les das? ¿Qué nos dice? Se requiere tomar otra muestra del derrame cuando la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación sea mayor a 0.7. Aquí habíamos dicho de que hace referencia a esa tasa de evaporación. Aquí habíamos dicho la tasa de evaporación hace referencia a la primera derivada, ¿sí? Y la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación sería la segunda derivada. Entonces, como la segunda derivada nos dicen acá que se requiere tomar como muestra y que cuando la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación sea mayor a 0.7, quiere decir que cuando la segunda derivada sea mayor a 0.7, se toma otra muestra. 0.7 microgramos por litro, esto debería ser por día al cuadrado, ¿no? Porque igual la pasa entre día y acá entre día. Y al final se van a terminar multiplicando para saber. ¿Por qué? Porque, como digo, es la segunda derivada. Y se va a derivar respecto al tiempo 2 veces. Y va a quedar entre día y entre día porque se está derivando doble vez. Ahora, nos dice, el equipo piensa que se puede tomar esta muestra el día 3. Dice, ¿están en lo correcto? Justifico su respuesta matemáticamente. ¿Qué quiere decir? De que vamos a tener que hallar el tiempo. O sea, vamos a tener que resolver esa inecuación. Si esa inecuación corresponde, o sea, esa inecuación, como va a estar en términos todo del tiempo, la resolvemos y si sale mayor por ejemplo, mayor a 2.9,
Eso quiere decir de que sí es correcto. ¿Por qué? Porque pues se encuentra el tiempo mayor a 3, mayor a 2.9, y el tiempo está en días. Por lo tanto, el hecho de tomar la muestra el día 3 va a ser una decisión correcta, porque se va a dar cuando cuando la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación sea mayor a 0.5. O sea, esa es cuestión ya de sacar la segunda derivada, colocar, escribir la inecuación, esta segunda derivada mayor a 0.7, y luego resolver. Y por lo tanto nos va a quedar algo así, que el tiempo sea mayor a 2.9 para que se cumpla esa inecuación, se cumpla esa expresión, y luego pues en base a eso ya toma. Ahora, ¿qué pasa si nos sale 3.9? Eso sería, o eso nos quiere decir de que el equipo está incorrecto. O sea, lo que dice el equipo es incorrecto. ¿Por qué? Porque en el día 3 aún no se va a conseguir que la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación sea mayor a 0.7. Posiblemente sea menor, porque para que sea mayor a 0.7 se debe de cumplir de que sea mayor a 3.9 días. Y si es que lo quiere tomar a los 3 días, en realidad va a ser mucho menor. Es por eso que ahí, a eso se refiere el hecho de justificar su respuesta. Tienen que resolver la inecuación. Entonces, con eso, no sé si tiene alguna consulta para ya ir terminando con la asesoría. Sí, entonces, cuando te dicen el último, se requiere para que en 3 días la derivada de la segunda, lo que te dice el tiempo, O sea, seríamos a la derivada de la segunda por la tercera derivada. ¿cómo así? No, o sea, ahí te dicen sacar la segunda derivada. ¿Por qué? Porque te dicen la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación. La tasa de evaporación es la Allá, primera derivada. Y la rapidez con la la que segunda cambia esa derivada, tasa es la segunda derivada. Entonces, tú esa segunda derivada la vas a colocar mayor a 0.5. ¿Por qué? Porque ahí te dice, ¿no? Dice que la tasa o la rapidez con la que cambia la tasa de evaporación debe ser mayor a 0.5. Y esto está evidenciado en esta inecuación. Como tú ya tienes la función e de t, deriva 2 veces y todo te va a salir en términos del tiempo. Así que eso lo colocas mayor a 0.7 y resuelves. ¿Cómo lo resuelves? Pues despejas el tiempo para que te salga esta inecuación o esta. Y con eso ya se cumpliría de que, y con eso ya se resolvería todo. En ese caso, pues, para sacar la segunda derivada de e de t, obviamente ahí sí vas a tener que aplicar regla de la cadena, tal vez la regla de derivación de multiplicación de dos funciones, o la regla de derivada de un producto de funciones. Posiblemente, porque como ves, la función e de t, ¿qué tiene? Una función cuadrática multiplicando con una función exponencial, ¿sí? Una función cuadrática con una función exponencial. Por lo tanto, aquí vas a tener que aplicar la regla de derivación de producto de dos funciones. Pero eso ya es internamente. Y, o sea, sacando dos veces la derivada de eso, luego despejas el tiempo y te va a salir el tiempo a qué valor debe ser mayor para que se cumpla eso. Y como te ponía en el caso, si es 3.9, mayor a 3.9, pues el hecho de que nos diga que se debe tomar la muestra en los 3 días es incorrecto, porque como es menor a ese tiempo, no se va a llegar a los 0.7 de rapidez. Por lo tanto, debe ser mayor. Entonces, ¿sí está claro? ¿Se entendió? sí, sí, todo claro, entonces. Listo. Entonces, si, no sé si alguno de tus compañeros tiene otra duda, Jorge, María, Tom, si no, hasta aquí estaríamos dejando la asesoría. Si tienen una pregunta, pueden poner audio o por chat, no sé. Todo claro. Y, bueno, parece todo claro. Entonces, listo, todo claro.
Entonces hasta aquí estaremos tomando la asesoría, ¿no? Oye, ¿verdad? Lo que Sí, dime. consultaba, lo que me quedé en duda, es sobre lo que cuando te pedían, aparte de esto, había uno para marcar, y te decía que tú tenías que hallar cuando hayas función con sinusoidal, Sí, ya te pide para que hayas h, la altura, la altura H, ¿cómo se llama? para que hayas h, porque dice que A un si coeficiente fuese, H. sí, Ya, el coeficiente H es A, pero bueno, poner en contexto. O sea, ese H es A por el seno de B por la variable que sería X menos H más K. O sea, te piden hallar H. ¿A eso te refieres? sí, me pide ahí el h, pero claro, cuando hayas k es el máximo menos el mínimo, creo, sobre No, 2, ¿verdad? el K es máximo más mínimo Sobre 2. entre 2. La amplitud es máximo menos mínimo. La amplitud es A. Ahora, Y el cuando B, ayer, al B es 2pi entre periodo. 2pi entre periodo. Y luego ese H se halla al último. Una vez que ya tienes A, B y K, tú lo que haces es reemplazar todo lo que tienes. Si tienes Y igual a esto y ya tienes A, ¿está por compartiendo ejemplo, pantalla? es 4, B es 5 y K es 6, lo que haces es definir un punto en específico. En el dato o en el problema te lo tiene que dar. Puede que te den el punto 5,4, en donde X es igual a 5 y Y es igual a 4. Entonces reemplazas tú esos valores en la función Y que tienes aquí. Y la única incógnita, ¿cuál sería? Porque ya tendrías H, ya tendrías X, ya tendrías Y, porque vas a reemplazar en ese Eh, punto. ¿Está compartiendo pantalla? No estoy viendo, ¿no? Ah, ya. Mira, suponiendo de que esta es la función, ¿sí? Y te piden hallar H. O sea, la amplitud, que es acá, y luego B, y luego K. O sea, esa es la forma general, ¿sí? Luego K es el máximo más el mínimo entre 2. La amplitud es máximo menos mínimo entre 2. Pues entre paréntesis. Luego el B es 2pi entre periodo, pero H no se tiene. Entonces, este punto tienes que haber hallado en la, le hemos puesto de ejemplo 4 por el seno de 5 por X menos H y luego lo hemos sumado. Como tienes un punto en específico, solamente reemplazas. Y luego después el H. Porque en el problema, o sea, eso de sí te lo tienen que dar en el problema. Que el valor de esa función es tanto y luego el valor de X es tanto. Entonces tú solamente reemplazarías para que luego despejes H, porque luego esa sería la única incógnita. Sí, en ese problema sí te daban ese punto. Sí, solamente que me confundía, no sabía cómo hallar h, pero ahora sí ya lo sé todo, gracias. Listo. Entonces, hasta aquí estaríamos dejando de hacer, chicos. Nos vemos la próxima semana. Espero que lo vaya Disculpe, bien en su casa. Sí, dime. la pizarra lo va a enviar al grupo. Sí, sí, bueno, si desean, igual lo comparto. Por- Listo. Gracias. Listo, chicos, puede ser. Me voy a ver su examen. Sí. Igual vamos a ver más de una maratón el domingo, pero eso ya se coordinará por email. Pero no me voy a entrar esa cadena. Listo. Hasta luego. Chao.